Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo el fic llamado ¿Qué hubiera pasado si algunos orcos caía en Akame ga Kill? Nota del autor: no soy dueño de los personajes ni tampoco de la música. Créditos a sus respectivos autores y creadores. Y nada más que decir que empiece el fic. Capítulo 2: El negocio. En la mansión de Night Raid, pudimos haber averiguado dónde había caído esa cosa del cielo. En vez de ir hacia allí, venimos hacia aquí. Akame, Tatsumi, no usas tu cabeza antes de hablar. Quizás otros trucos o trampas de los capitales y sus exploradores deben estar ahí merodeando del bosque. Quizás Miner será mejor avisar antes de atacar. Los exploradores puedan darnos información. Mine y Tatsumi asienten. Llegarían al frente de ellos. Estaban Agenda, que estaba sentada en su asiento mirando a Akame. Mine, Tatsumi, ¿pasa algo, chicos? Acabamos de ver algo en el cielo viniendo hacia aquí cuando terminamos nuestro entrenamiento. ¿Es posible que sea un truco o obra de los capitales preparando algo para nosotros? Agenda, intrigada al escuchar lo sucedido. Comprendo, pero tampoco irán. Ustedes también necesitarán León y Lubok, por si las cosas se ponen fea. Akame, Mine, Tatsumi asienten. Se retirarían. Mientras tanto, en el bosque, en el suelo, se estaría levantando del suelo. Era el Rocket Boy mientras se levantaba del suelo. Eso ha sido un aterrizaje agradable, diría, estando de pie mirando su alrededor. Dándose cuenta que estaba en el bosque, el único sobreviviente tras el impacto de su nave el crucero. En eso escucharía un ruido entre la maleza. El Rocket Boy, antes de entrar a la defensiva, miraba en el suelo viendo un arma. El lanzador de Rocket, el piel verde, agarraría el lanzador de Rocket, apuntaría, escuchando el mismo ruido acercándose hacia Rocket Boy. Este mismo apretaba su arma con la fuerza y presionando el gatillo con su dedo. Los ruidos se volvían cada vez más pesados, acercándose hacia el piel verde hasta que emergerían unos pájaros en el bosque. El orco gruñía molesto, viendo cómo los pájaros se retiraban volando, pero su molestia cambió a la defensiva cuando escuchó un paso pesado atrás del Rocket Boy. El boy voltea. Al voltear al frente suyo era un meganoble. Mientras tanto, con los pieles verdes, el grupo estaban en el medio de los bosques, caminando buscando humanos para sus dacas. Cuando mate a Ezo Humanejov tendré un nuevo mando para los chicos. Ciego a algo, no, si yo consigo ese botín primero, ¿cuánto llegaremos a enfrentarnos a Ezo Humanejov? Los Humanejov les daremos una sorpresa de bienvenida a los chicos. Espero que sirva tu plan, espero que sirva de algo, enano, porque si no serás almuerzo para nosotros. El Gretchen tragaba saliva sabiendo que iba a ser comida para el hambre de los orcos si quería ser útil. En las orejas puntiagudas del Convict Rocket Knob se detendría en el camino, provocando que los chicos se detuvieran. El Convict Rocket Knob escucharía unos ruidos proveniendo otro lado del bosque. El Knob mira encima de su hombro, luego le daría una sonrisa entre dientes a sus chicos. Con los exploradores capitales estarían en el medio del bosque buscando a los miembros de Night Raid o algún que otro seguidor de Night Raid. Mantengan en guardia y estén atentos si ven esos asesinos de Night Raid. Ya hemos perdido al capitán Ogre y Zack el ejecutor. No más decepciones para el emperador. Todos los capitales asiente. Perdón si no es molestia, pero han visto algo en el cielo que impactó aquí. Todos miraran a aquel soldado. El guerrero de élite se quedaría un momento de silencio hasta que hablaría. ¿Te refieres a ese fenómeno que se estrelló aquí? Si lo saben la gran mayoría de nuestros soldados, eso incluye el primer ministro. El emperador sabe de esto. No lo sabe. Esta noticia prefiere mejor contárselo personalmente. Mientras conversaban el soldado con el guerrero de élite, el soldado que estaba en la montura de su caballo estaba en guardia y miraría hacia el otro lado. Sería lanzado por una hacha aquel soldado, tirándolo de la montura del caballo, provocando que el caballo emita un resoplido de alarma. Los soldados capitales, al ver a uno de sus compañeros en el suelo sin vida en su pecho, tenía una hacha
grande cubierta de sangre de aquel soldado sin vida. Todos miraban en todas partes buscando de dónde provenían el hacha que había sido lanzado en los bosques. En eso en el árbol estaba el escarbo y antes de bajar activaría su espada Sierra y la otra sacaba su espada bajaría, escarbo y mutilando de atrás a los dos soldados capitales sin que los dos soldados pudiera reaccionar antes de tiempo acabando con el dúo. El soldado apuntaría con su arma el cañón de chispa hacia el Scarboy. En eso en el cielo estaba el Stormboy viniendo hacia aquí con su mochila equipada de un gran rocket. El soldado sería aplastado por las botas del Stormboy salpicando y manchando sus botas con la sangre del soldado acabando con él. En los arbustos saldrían los demás pieles verdes. Ahí vienen, acaben esas criaturas ahora. Vamos Dumanejov, me divertiré matándolos junto con mis chicos, diría el Convict Rocket no, sacando su arma el Convict Shota. Mientras tanto con el trío Night Ride estarían dirigiéndose buscando los exploradores capitales. Ey Akame, déjame matarlos unos cuantos cuando lleguemos allí. Akame es rápida por lo que apuntando con tus armas no serviría. Cállate cabeza hueca. Akame solo miraba frente concentrándose en su objetivo pero disfrutando de la compañía, pero su concentración sería interrumpida cuando escuchó algo proveniendo en los bosques. Tatsumi, Miner, seguirían la mirada de Akame en los bosques. Mientras tanto con los chicos, el Shota Boy abriría fuego con su arma Shota, intentando abatir soldado capital. Los soldados se cubrían en los árboles, otros estaban ocupados con los pieles verdes. Uno de los misiles lograría acabar a los pocos soldados que estaban cubriéndose en los árboles por parte del Convict Rocket no. Este mismo se echaba a pura risa con el noble, los aniquilaba a los soldados usando su hacha o golpeándolos con sus propias manos. Un soldado capital se dirigiría hacia el noble levantando su espada pero que no sabía que en el hombro del orco noble estaba el Grenchin, esperando que se acercara el soldado capital. El soldado al acercarse, el Grenchin saltaría hacia el soldado agarrándose del hombro de este mismo y enterrándole múltiples veces su cuchillo en el cuello del soldado. Muere, muere, muere. El Arcboy usaría su escudo evitando el ataque de la espada del soldado capital. El Arcboy usando su espada atravesaría en la costilla del soldado acabando con él. Cuando el cuerpo sin vida del soldado cae al suelo, en eso otro soldado levantaría su espada dirigiéndose hacia el Arcboy. El orco soltaría su espada que estaba incrustada de la costilla sin vida del soldado. El Arcboy detendría el ataque del soldado agarrándole una de sus manos en su cara con fuerza, obligando que el soldado capital soltara su espada y intentaría liberarse del agarre. El Arcboy lo levantaría sin esfuerzo para luego estrellarlo múltiples veces en el suelo del soldado. De a poco la mano del Arcboy se cubría de la sangre de este mismo. Esas cosas tienen armas destructivas. ¿Dónde demonios han salido? Eso no importa, lo que importar es acabar con esas por el emperador. Y en los árboles emergería un disparo del Rocket y al hacer contacto en el suelo, el Rocket explotaría matando al dúo de soldados. El Convict Rocket a ver que uno de sus disparos de su arma el gran Convict Shota que le había dado al dúo de soldados. El Convict Nob sonríe entre dientes, pero su sonrisa cambió cuando un disparo le dio en el hombro. El Convict Nob voltea, era el soldado de élite, en sus manos sostenía su cañón de chispa, su cañón salía humo de su arma. Jajaja, ni tus juguetitos te salvan un manejo. El Convict Nob se acercaría hacia el soldado de élite y tiraría su gran Convict Shota en el suelo, sacaría su hacha Sierra, luego encendería su hacha Sierra. El soldado de élite apuntaría con su cañón chispa al jalar el gatillo. El cañón de chispa no tenía munición, el élite retrocedería mientras soltaba su cañón de chispa al suelo. El soldado élite miraría atrás del Convict Nob que estaba una espada enterrada en el suelo. El élite se dirigiría hacia el piel verde, el Convict levantaría su hacha Sierra. El soldado de élite al estar cerca del Convict Nob se teletransportaría evitando el ataque del Convict Nob. Apareciera unos centímetros cerca atrás del orco, agarraría la espada en el suelo, intentaría contraatacar al piel verde. El Convict Nob reaccionaría, usaría su brazo como forma de escudo. El soldado élite atravesaría con la espada el brazo del orco. El soldado élite sería recibido por un golpe en la empuñadura de la hacha Sierra, rompiéndole la mitad de su casco, dañándole un poco la mitad de su rostro. En el proceso el soldado cayera al suelo antes que pudiera levantarse. Su espada aparecería en el suelo que había sido lanzado por el Convict mientras este mismo se acercaría hacia el soldado de élite. En la hacha Sierra en la empuñadura estaba cubierto de sangre, también goteaba la sangre que le había golpeado a aquel soldado élite. Convict Rocket no se detendría estando cerca del élite. Por favor apiádate de mí, tu criatura verde. El Convict le parecía un poco raro que el soldado sea piadoso con él,
pero no le importaba, le respondería agarrándole del cuello, levantándolo sin esfuerzo, elevándolo en los aires, sujetándolo con su mano. Antes que te mate donde vienen, hay más Yumanejov que ustedes. El soldado élite le explicaría sobre el Imperio Capital, las Teigu, el emperador, los Night Raid. Mientras explicaba, los chicos terminaban de acabar con los soldados capitales, volviendo con el Combat Note y el soldado élite. Cuando Elite terminó de explicar al Combat Note, el piel verde, esto solo lo alegro más, sabiendo tanto para el Combat Rocket Note como sus chicos buscaran una buena diversión y más peleas. Miraría de nuevo al soldado élite. Te vi que había usado una habilidad de ti, ahora los Yumanejov tienen nuevos trucos, no la gran mayoría. Los soldados rasos casi nunca portamos esas Teigus porque solo existían 48 originales y eran asignados a guerrero excepcionales. La mayoría de los soldados usaban armas normales. La Teigu que dices, se llama Bolig. La Teigu Shambhala, me permitía teletransportar a corta distancia. Bien, un manejo, te dejaré libre por darnos la información. El soldado élite se aliviaría y asiente ante las palabras del Combat Rocket. Combat soltaría del cuello del soldado élite para luego el soldado élite sería destrozado por la cabeza, por la hacha sierra del Combat Rocket. En eso el Shota Boy se acercaría hacia el Combat. Al llegar hacia el Combat, estos Yumanejov son diferentes, son más que débiles comparado con el resto de pieles rozaz que habíamos invadido en ese planeta. El humanejo dijo que había más pieles rozaz, vayamos a averiguarlo nosotros mismos. El estrambótico revisaba los cadáveres sin vida de los soldados capitales, pero su mirada se detuvo cuando vio el soldado élite sin vida en el suelo, pero al analizar más al fondo, en el brazo y cuello del soldado élite tenía una especie de símbolos extraños que el estrambótico le parecía muy familiar, pero su análisis sería interrumpido cuando escuchó los pasos pesados y mecánicos viniendo hacia aquí. Tanto el Shota Boy como el Combat Rocket Note y los chicos mirarían en el medio de los árboles. Los chicos, antes que abrieran fuego, oían las voces. Algo que les sonó muy familiar en los bosques era el Meganoble y el Rocket. Ahora que estamos en este planeta, nosotros Zoloz creo que tendremos muy buenos piños para nosotros Zoloz. Jajajaja, reparte ese botín. Sí. Cuando el Meganoble y el Rocket saliendo en el medio del bosque, el Rocket no pudo terminar lo que iba a decir. Encontrándose con los chicos, mientras tanto con el trío de Night Raid llegarían. Al llegar se encontrarían a los exploradores soldados capitales muertos y sin vida, marcas de armas de fuego. ¿Qué fue lo que acaba de pasar? Quizás fueron criaturas que evitan, no creo que hayan sido criaturas que habiten en el bosque, diría Tatsumi. Empezaría a analizar y ver los cadáveres sin vidas de los soldados. Debió ser algo, pero sea lo que sea, algo me dice que no es bueno. Segura Akame, debe ser ese objeto que cayó del cielo, quizás, pero no estamos seguros si eso fue quien mató a los guardias, ni siquiera lo hemos investigado. Tatsumi seguía viendo los cadáveres, asegurándose si estaban vivos o muertos. Tatsumi notaría el cadáver del soldado élite en su brazo, tenía un símbolo extraño llamando la atención de Tatsumi. El Night Raid se acercaría mirando con más detalle el símbolo, y en la vena del soldado de élite tenía una vena de color azul. La mirada de Tatsumi lo seguiría y detiene su mirada en el hombro del soldado del élite. Tatsumi sacaría la armadura del hombro del soldado. Al quitarlo se llevaría un susto y se tambalea, caería al suelo. Akame y Mine notarían, se irían hacia Tatsumi. Cuando llegaron, lo que vieron era un ojo de color azul, estaba en el hombro del soldado élite sin vida y mirando directamente al trío de Night Raid, llevando una sorpresa tanto Akame, Tatsumi, Mine. ¿Qué clase de Teigu es esa? La capital nunca permiten portar los soldados rasos usar las Teigu, debe ser ese objeto misterioso que cayó aquí. Akame desenfundaría su katana, la Murasame, pero sería detenida por Mine apuntando con su arma la pumpkin hacia el ojo del hombro del soldado de élite. Espero que Leona y Lubok se encuentre bien, diría Mine jalando el gatillo de su pumpkin. Mientras tanto con Leona, no los escucho ni tampoco los veo por aquí. No sé si fue una buena idea que nos dividamos. Los exploradores pueden llegar a separarse, o bueno, dependiendo de sus decisiones. Si tú lo dices, Leona. El dúo de Night Raid exploraban buscando a los exploradores, pero no encontrarían nada ni tampoco se escuchaban sus voces o pasos. Cuando Leona iba a decir algo, sus orejas escucharían pasos y voces. Antes que Lubok se prepare, sería agarrado por Leona y esta misma daría un gran salto. Estando arriba de un árbol mirarían abajo, eran los orcos, estarían dirigiéndose a un destino desconocido. Cuando matemos a Zoz Yumanejov repartiremos el botín. Esa ciudad lleno de humies nos dará más que eso. ¿Te refieres a la Teigu que mencionó ese rosado? Si ahora cierra el pico y camina a la hora de machacarnos, espera, diría el Combat Rocket Note guiando a los chicos hasta desaparecer en el medio de los bosques. Leona bajaría del árbol pero seguía sosteniendo a Lubok en su brazo. Leona, ¿me puedes bajarme? No soy un bebé. Ok, verdecito, diría Leona soltando a Lubok cayendo al suelo. Lubok se levantaría del suelo estando de pie. Hay que decirle mejor a Akame, Mine,
Tatsumi, lo que vimos, ellos dijeron que iban a la ciudad capital. Lubok y Leona intercambian miradas en señal de entendimiento. Luego de horas era de noche, estaban dos guardias en la entrada. En eso el guardia miraría algo al frente antes que pudiera avisarle a su compañero. Sería aplastado por las botas del Stormboy matándolo, el otro guardia se pondría a la defensiva. El Stormboy levantaría su espada, se lo lanzaría hacia el guardia acabando con él. Los chicos habían llegado, estaban en la entrada de la ciudad capital. Los pieles verdes se adentrarían en la ciudad capital. Al entrar mirarían alrededor, no había nadie, solo había silencio, provocando que los chicos se aburrieran y algo decepcionados. Creo que Lozumi y Seth están durmiendo, es hora de despertar. Loza venimos aquí para pelear, no para verlos dormir. El meganoble usaría el cañón de su brazo, apuntaría hacia una de las casas de los civiles, en eso un disparo rebotaría en el hombro de meganoble, deteniéndolo. Los chicos mirarían arriba de una casa, eran Tatsumi junto a Akame, Leona, Lubok, Mine, quien abría fuego con su arma Pumpkin, y esta salía humo. Llegamos antes de tiempo. ¿Qué clase de criaturas son estas? No lo sé, pero vienen armados. Ahí están Ezozumi, es a machacar, diría el Convict, sacando su hacha cierra y la activaría. Los Night Raid no dudarían estar a la defensiva. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, tranquilo Koro, hoy saldremos a patrullar y tal vez te permita que te comas a otro civil. Koto daría saltos un lado a otro contento que su ama Seryu le permitiera comer a sus nuevas víctimas. En eso en la puerta se abriría, era un guardia. Seryu voltea para ver el guardia. ¿Ahora qué quieres con los chicos? Puedes dejar disparar cada maldito segundo. Daka daka daka, diría el Shotaboy continuando disparando hacia Mine. Mine esquivaba los disparos del Shotaboy en pocas veces, cubriéndose ya sea en las paredes de las casas o en los tejados de la casa. Con Leone evitaba los ataques con la hacha del noble, le remetía a golpes y patadas intentando derribarlo. El noble apenas estaba jugando con Leone. Lubok intentaba atrapar tanto el Stormboy y el Gretchin con sus hilos. Gretchin estaba agarrándose del Gran Rocket y sacaría su pistola. Con Akame se encargaba del Meganoble y el Scarboy, el Arcboy. Tatsumi esquivaría el ataque de la hacha cierra del Convict. Tatsumi contraatacaría, el Convict también contraatacaría. Al chocar la espada de Tatsumi y el hacha cierra del Convict chocarían empezando un forcejeo. La cierra del hacha rasgaba la espada de Tatsumi creando chispas. Sí que eres bueno, ¿de dónde vienes tú y el resto? Eso no te importa, Umio, lo verás cuando te mate contigo. Con Lubok daría un salto subiéndose arriba del tejado. Continuaba persiguiendo al Stormboy y el Gretchin. El Gretchin continuaba disparando a Lubok. Lubok esquivaba los disparos del Gretchin. En eso Lubok lanzaría un hilo en la pierna del Stormboy enredándolo agarrándose del hilo. El Stormboy intentaría quitárselo de encima. El Night Raid daría un salto estando en los aires, pero cerrándose aún con su hilo. Enano, quítamelo, Ezequiel roza o te lanzaré hacia él. Eso intento, pero el manejo no se quita del medio, diría el Gretchin, continuando disparando, pero la munición de su pistola se le hacía acabado la munición. El Gretchin sacaría su cuchillo. ¿Qué pasa? Apenas empezamos a dar un paseo. Mientras tanto con el Convict continuaba aún con el forcejeo. El piel verde usaría su fuerza, provocando que Tatsumi de a poco se rodilla. El Night Raid usaría sus fuerzas, pero la fuerza del Convict lo superaba teniendo su ventaja con Leone. Esquivaría el ataque del hacha del noble, le remetería de una patada del orco. El noble usando una de sus manos le daría un golpe en la cara a Leone. Cuando recibió del golpe del noble ella sonríe entre dientes. Jajaja, eso es un buen golpe. Eso que los míos no aguantan nada. Mine estaba teniendo la ventaja hacia el Shokaboy, pero en eso reaccionaría de inmediato, esquivaría con dificultando de un misil. Era el Rocket que estaba arriba del tejado y recargaba su lanzador de Rocket. Me recuerda a Tatsumi y Lubok haciéndome bromas. Cuando Leone iba a continuar en eso, Leone en un movimiento esquivaría el vómito de energía UAAC por el estrambótico. Cuando Leone iba a seguir peleando, escucharían pasos venir antes que Leone pudiera decir algo. Miraría el estrambótico usando su energía UAAC intentando usar su poder. Ahora sientan el poder de Gorko y Morko. Esa chuleta es mía, te sugiero que no la uses. El estrambótico, decepcionado por las palabras del noble, asiente a regañadientes deteniendo su energía UAAC. El noble se dirigiría hacia Leone atacando con su hacha. Leone los esquivaba los ataques del piel verde. La Night Raid intentaría detener la pelea y llegar a un acuerdo con los pieles verdes. El noble no se detendría, seguía atacando hacia Leone hasta que Leone de un golpe fuerte rompería la hacha del noble. Finalizando el enfrentamiento, mi hacha, con Tatsumi seguía con el forcejeo con el Convict hasta que el Convict en un movimiento le rebataría la espada de Tatsumi, con su hacha cierra y fuerza. Con Akame al ver Tatsumi sin su espada, Akame, antes que actúas rápida para ayudar a Tatsumi, escucharía voces y pasos venir aquí, lo cual Akame sabía que eran los soldados capitales. Viniendo aquí los chicos se detendría de sus enfrentamientos
enfrentamientos incluyendo el con Big Rocket, con Lubok que estaba subiendo de su hilo. En eso miraría al Gretchen con su cuchillo, Lubok miraría abajo, al miraría Tatsumi sin su espada, el Gretchen le cortaría la cuerda de hilo de Lubok provocando que Lubok cayera en picada. Leone se percataría, se dirigiría hacia una de las casas y subiéndose en los tejados dejando atrás al noble y el estrambótico. Lubok sería agarrado en los aires por Leone, pero llegando con Tatsumi, Mine se retiraría del lugar dejando al Rocket y el Shokaboy. Akame pasaría por debajo de las piernas del meganoble, se dirigiría hacia los Night Raid llegando con Tatsumi, junto a Leone, Mine, Lubok. Los orcos se reunirían. El noble sostenía su hacha destruida que llevaba entre sus manos, el Stormboy aterrizaría en el suelo junto a los Chikoz, pero los Chikoz mirarían en el fondo a los soldados capitales viniendo hacia aquí. Se acercan Mazumie, el convid junto a los Chikoz se preparará para otra ronda, dejando de lado a los Night Raid. Leone y al ver los pieles verdes preparándose para la siguiente ronda se le ocurrió una idea, le susurra a Tatsumi en el oído. Tatsumi debatía si debía o no unir a los orcos ese su bando. ¿Y podemos llegar a un acuerdo para ambos? ¿Qué clase de acuerdo habla su manejo? Si se unen a nosotros podrán vivir otro día y seguir luchando más. El convid Rocket no estaría un momento pensativo. Los Chikoz murmuraban si era buena idea unirse al bando de los Night Raid. El convid Rocket finalmente lo pensaría bien. Acepto el acuerdo. El piel roza, espero que tu palabra sea verdad. Estrambótico teletransportanos, diría el convid guardando su hacha cierra, luego sacaría su gran convict shota por si era necesario. El estrambótico asiente y usando toda la energía UAAG los teletransportaría saliendo de la ciudad capital. Los soldados llegarían hacia la escena. Lo que encontraron fue más que un campo de batalla. Seryu al ver que no había encontrado nada, ella se frustraría un poco y molesta de no haber encontrado a los Night Raid. Mientras tanto en otra parte el sol estaba saliendo entre los bosques. Estaría el crucero destruido, el cadáver sin vida de uno de los tripulantes. De esa sangre se deslizaba en el suelo del metal, luego la sangre caería a la tierra, derramando la sangre en la tierra. De un momento empezaría a crecer de a poco hasta formarse en un hongo. Bueno gente, eso ha sido todo. Ahora pasemos a los saludos. Un saludo a Melvin Espinoza 1914, un saludo Mega Fénix 177, un saludo a Roislos desde Argentina, un saludo a Luis Angélico Gunter, un saludo a Amanda González 5563, un saludo a Mega Fénix 1772 desde Argentina. Esos fueron los saludos que dejaron en mi anterior video. Si quieren un saludo déjenmelos en la caja de comentarios. Si quieren ser saludados en un próximo video. Ahora sí me despido, nos vemos en un próximo video mi gente de YouTube.